Saludos. En el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo mejorar ese trato que nos hacemos a nosotros mismos cuando las cosas no suceden como las planificamos. Vamos a estar explorando las causas que pueden permitir de que nosotros nos demos un buen trato a nosotros mismos y vamos a discutir algunas estrategias que te pueden ayudar para manejar ese mejor trato hacia ti mismo. Comenzamos. Bienvenidos a Crecimiento Empresarial Positivo, el podcast que te brinda las mejores herramientas, consejos y reflexiones para impulsar tu proyecto empresarial hacia el éxito. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para desarrollar habilidades de coaching, aprendizaje, emprendimiento y psicología positiva, de la mano de expertos en cada tema. En cada episodio, nuestro anfitrión, José Rivera, compartirá con nosotros su experiencia y conocimiento en el mundo empresarial, guiándonos en cada paso del camino hacia el éxito. Prepárate para sumergirte en un mundo de aprendizaje y crecimiento y comencemos juntos este emocionante viaje hacia el éxito empresarial. Gracias a todos por estar en un nuevo episodio aquí de Crecimiento Empresarial Positivo. Mi nombre es José Rivera. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast, me dedico a ser coach empresarial y de vida. Uno de mis temas favoritos dentro del coach de vida y empresarismo es precisamente ese mindset. Y el tema que vamos a estar trabajando hoy está enteramente envuelto acerca de la mentalidad que tenemos hacia nosotros mismos. Es importante de que a veces, como mencioné en el intro, a veces las cosas no surgen como nosotros pensamos que van a salir. Y en ese caso, a veces somos demasiado exigentes con nosotros mismos. ¿Qué pasa? Al uno tener un alto grado de exigencia, nos estresamos, nos pueden dar estresores adicionales a lo que realmente es. Podemos tener situaciones de ansiedad, lo cual va a permitir que nuestro enfoque se vea severamente limitado o afectado. Tomando eso en consideración, porque a todos nos ha pasado en diferentes partes en diferentes momentos de nuestra vida, es muy importante recalcar que también, aparte de que es importante que seamos flexibles con nosotros mismos, podamos tener esa mentalidad que cuando surja la situación no estemos con ese látigo exigiéndonos de más, porque en muchas ocasiones suceden situaciones que no tenemos control, pero no lo vemos de esa manera y pensamos que todo tenemos el control y no necesariamente es así. Y cuando trabajamos con esa flexibilidad y esa mentalidad positiva, ese látigo que a veces utilizamos con nosotros mismos de que tenía que salir de esta manera y no salió, y te exiges de más. A veces hay situaciones de que puede ser un cliente, puede ser el clima, pueden ser diferentes factores que afectan ese proceso. Y cuando tenemos esa visibilidad, podemos ser flexibles con nosotros mismos de una manera que va a permitir que cuando surja el área de oportunidad la podamos capitalizar de una manera más efectiva. En términos que debemos conocer, algunas definiciones que son importantes, es importante que tengamos una definición clara de lo que es la autocompasión. Y la autocompasión significa que tratarte a ti mismo con la misma bondad y el cuidado que le ofrecerías a un buen amigo cuando estás pasando por esa situación. Pero cuando nos pasa a nosotros, no tenemos ese mismo grado de consideración. Algo un poco irónico de que cuando pasa algo, estás ahí para apoyar a la persona, lo calmas, le das ese apoyo, mira, tranquilo, cosas pasan, ¿no? Pero cuando es al revés, no pasa. Y somos bien exigentes y estamos con ese látigo, que es lo que yo digo, cuando estamos en ese alto grado de exigencia de que no sale algo, pudiste haberlo hecho mejor. No salió exactamente como tenías planificado. Esto no salió perfecto. Tenemos que aspirar a la perfección. Ese grado de exigencia no es saludable y lo que hace es que afecta la condición emocional y mental de las personas. Y cuando nosotros tenemos esta visibilidad de que a veces hay cosas que no tenemos control
y evaluamos y hacemos esos procesos reflexivos, esa flexibilidad y esa autocompasión que tenemos a nosotros mismos nos va a permitir ver las cosas desde un punto de vista diferente y en apertura. Ese látigo que te estaba mencionando en un principio se llama una autocrítica. Y es cuando hacemos esos juicios acerca de nosotros mismos, que a veces son muy severos. Pero esto no surge de la nada. A veces esto se va creando en la persona desde que somos pequeños. Y hay unos factores que debemos tomar en consideración. Y el primer punto es factores culturales. Puede ser de que esa autocrítica sea el resultado de nuestras experiencias con las personas que nos rodean. Desde nuestra infancia vamos absorbiendo expectativas, normas de nuestra sociedad, de nuestra familia, que nos pueden fomentar esa voz interna crítica. Esta voz puede estar influenciada por lo que es la educación, los medios de comunicación y las interacciones sociales que se realizan con nosotros mismos. A veces esos estándares que nos exponemos de la sociedad, familia, pueden ser irreales, no necesariamente son alcanzables. Y eso provoca que nos juzguemos severamente y no estemos conscientes de ese detalle, que es lo preocupante, porque entonces pasamos gran parte de nuestra vida exigiéndonos demasiado, pero el problema en un principio fue ese estándar. Ese estándar era real, era medible. En muchas ocasiones no. No estoy diciendo necesariamente que siempre va a ser así, pero tenemos que poner todo esto en perspectiva y reflexionar sobre ello. Porque si esa es la fuente de nuestro estrés, esa es la fuente de nuestra ansiedad, porque tengo que hacerlo de esta manera, porque es así y tiene que ser así, ese autogrado de exigencia no es saludable para el individuo. Cuando ponemos en una balanza, por un lado la autocrítica, que es lo que le llamo ese látigo, versus la autocompasión, cuando comparamos ambas cosas, estamos haciendo una comparativa totalmente diferente uno del otro. La autocrítica es más enfocada y orientada a lo que es. La autocrítica nos encierra un ciclo de negatividad y descontento, mientras que la autocompasión nos permite abrir la puerta de la aceptación y crecimiento personal. Definitivamente esta comparativa es muy importante que la puedas reflexionar. La autocompasión implica poderse tratar con la misma bondad y preocupación que lo haríamos con algún buen amigo o familiar, reconociendo estas fallas, y es parte de la experiencia humana. Por eso es una de las cosas que yo a veces digo cuando hay situaciones que no se tiene el control. Es que me digo, no pasa nada. Y se busca la manera de entonces trabajar de una manera en flexibilidad y que uno se sienta bien. Es importante que cuando estamos hablando de la autocompasión, hay unos elementos importantes que debemos tomar en consideración. El primero de los tres sería ser amable con uno mismo en esos momentos difíciles. Reconocer de que sufrir es parte de la experiencia humana. Que cuando nos sentimos tristes, esas situaciones pasan y no eres a la única persona que le va a pasar esa situación. Pero es importante que podamos hacer esa reflexión. Y el tercer punto es ser consciente de nuestros sentimientos. ¿Cómo nos sentimos en ese momento? Cuando nosotros logramos tener estos detalles con nosotros mismos, ese cuidado, ese cariño, nos permite tener una autoestima más fuerte. Porque somos conscientes de lo que nos pasa, cómo nos sentimos, y que
En ocasiones hay situaciones que se nos salen de nuestro control y que estamos en esa apertura para poder buscar la manera de sobrellevarlo de una manera más efectiva. Ser autocompasivos con nosotros mismos implica ser amables con nosotros y apoyarnos de una manera saludable, de una manera que es constructiva. Y la mejor manera que lo puedo decir es cuando un familiar de nosotros, un amigo de nosotros, pasa por esa situación que le extendemos la mano. Si en según le extendemos la mano a esa persona, ¿por qué nosotros mismos no lo hacemos? Para sí mismos, para nosotros mismos. Necesitamos entender ese principio. Entonces, ¿qué estrategia podemos diseñar para fomentar esa autocompasión? En primer lugar, necesitamos desarrollar una voz interna amable. Eso es lo que se llama ese diálogo interno. Como nos hablamos con nosotros mismos. Imagina cómo tú le hablarías a ese familiar o a ese amigo tuyo que está pasando por una situación difícil. ¿Cómo tú le hablarías? Intenta hablar contigo mismo de esa misma manera cálida y comprensiva que tendrías con esa persona. Cuando te des cuenta de que te estás criticando, que estás con ese látigo exigiendo y exigiendo, haz una pausa y trata en la manera que sea posible reemplazar esos sentimientos que estás siendo muy duro contigo mismo con palabras más amables, con palabras más alentadoras. No pasa nada. Sé que voy a conseguir otra manera de resolver esta situación. No vi venir esa situación. Yo pensaba que iba a pasar esto, pero pasó otra cosa. Bueno, estoy teniendo otro aprendizaje. Déjame anotarlo por si en algún momento futuro pasa esta misma situación, ya yo voy a saber cómo manejarla. ¿Ves la diferencia en ese trato? No es de culparte. Te salió mal, debiste hacerlo mejor. Tenía que salir perfecto. ¿Viste la diferencia entre esa autocrítica y esa autocompasión? El otro punto. Necesitamos prestar atención a nuestras emociones. Eso es muy importante, cómo nos sentimos ante esa situación. Tenemos que reconocer cómo nos sentimos. Me siento incómodo, me siento temeroso, me siento molesto. Es importante poder identificar esas emociones sin juzgarnos. Eso es muy importante. Me siento molesto. Porque yo sabía... No. Me siento molesto. Tengo que tener en consideración ese sentimiento. Si vuelvas a surgir nuevamente, lo voy a poder identificar. Cuando experimentes esas situaciones difíciles, esas emociones, en vez de regañarte, trata de cómo notar cómo te sientes físicamente. Reconoce que esas emociones son normales, que a cualquier persona le puede pasar. Cuando hacemos esa reflexión, que nos miramos por dentro, podemos comprender mejor nuestras emociones y reaccionar de una manera más calmada, de manera más efectiva. Y no le entregamos a las emociones ese control. Porque si te sientes furioso, sabes muy bien de que si descargas esa furia con otra persona, hay una alta probabilidad que después termines diciendo cosas que verdaderamente tú no sentías. Y tienes que disculparte. Y es mucho peor. Y el punto número 3 es que tenemos que trabajar con la empatía. Recuerda, no estás solo en estas situaciones. A todos nos ha pasado, obviamente, quizás de la manera particular que te esté sucediendo. No, pero todos hemos pasado por unas situaciones similares.
Y como todos enfrentamos estos desafíos y estas emociones en algún determinado momento, a veces poder compartir estas experiencias con otras personas, amigos o seres queridos, puede ayudarte y a la misma vez te permite fortalecer los vínculos con estas personas. La empatía no solo te permite conectar con los demás, sino también te permite fomentar una mayor autocompasión al reconocer que la imperfección es parte de la experiencia humana compartida. Ningún ser humano es una isla y a veces necesitamos el apoyo de otros. Y a veces compartir algunas situaciones nos permite crecer. Fortalecemos vínculos y tenemos un sinnúmero de beneficios. En vez de aislarnos, estar tristes, estar estresados, estar ansiosos. Porque sacamos eso hacia el exterior y no nos quedamos con eso adentro. Algunas estrategias que tú pudieras evaluar que te pudieran funcionar para practicar esta autocompasión en la vida diaria puede ser recordatorios a diarios. Puedes colocar pequeñas notas en lugares que puedas ver frecuentemente, como en un escritorio o en algún espejo, donde puedas colocar esos mensajes positivos. Yo puedo, yo soy suficiente, me trato con respeto, lo voy a lograr. Busca las palabras que resuenen contigo, que resuenen con tu ser, para que entonces puedas trabajar ese refuerzo positivo a tu mente, para que vayas fortaleciendo esa actitud positiva. Otra cosa que pudieras hacer es establecer algunas alarmas en el teléfono con estos recordatorios. Tomar estas pequeñas pausas durante el día para reconocer tus logros, o que simplemente estás reconociendo el esfuerzo que estás haciendo para manejar ese desafío. Es como cuando tú estás en un viaje largo y haces una pequeña escala para echar gasolina, ir al baño, comprar algún refrigerio. Pues algo así. Necesitamos, la única manera de poder cultivar una actitud positiva hacia la vida, de crecimiento, es haciendo esos reconocimientos, esas pequeñas victorias, esos refuerzos positivos. Te van a permitir, en efecto, lograr todo lo que tú te propongas. Otra estrategia que tú pudieras aplicar es incorporar rutinas diarias que puedan fomentar esta autocompasión. Por ejemplo, quizás te pueda funcionar tomar un papel y lápiz y escribir de manera diaria los esfuerzos que estás logrando para hacer algo. Que puedas escribir los logros que estás teniendo. Puede ser que puedas dedicar unos minutos en la mañana o quizás en la noche, dependiendo cómo se te haga más fácil, para reflexionar de cómo te has tratado durante el día y de qué áreas de oportunidad tú puedes identificar para ser más amable contigo mismo al día siguiente. Este día fue un poquito desafiante, pero reconozco que estuve calmado, estuve leyendo alguna frase positiva o me estaba diciendo algo a mí mismo de manera positiva. Ahí estás reconociendo esas pequeñas victorias. O por el contrario, el día de hoy no fue un mejor día. Pudo haber sido mejor si hubiera practicado más el refuerzo positivo de las palabras o lo que tú entiendas que era necesario para que tú lo puedas aplicar entonces al otro día. Y estamos trabajando de una manera más proactiva. Estamos trabajando en positivo. No nos estamos latigando. Pudiste haberlo hecho mejor, no lo hiciste. Te fue mal. ¿Qué resuelve hacerlo en negativo? Estrés, ansiedad.
estar de mal humor, perder el apetito y pon el listado por ahí para abajo. No resuelve nada estar en ese canal negativo. Tenemos que estar en crecimiento. Tienes que sintonizarte a ese canal positivo. Y esto es algo que no se logra de la noche a la mañana. Esto es un proceso como todo en la vida. Estos pequeños detalles que nos permiten ser la mejor versión de nosotros mismos es lo que va a marcar la diferencia en un futuro. Así que para cerrar, pudimos discutir las diferencias de la autocrítica, lo que le llamo ese látigo que a veces somos muy severos con nosotros mismos. Discutimos por otro lado la autocompasión, ese trato amable que necesitamos darnos a nosotros mismos. Discutimos unas estrategias que podemos trabajar para desarrollar esa visibilidad, esa conciencia, para cambiar ese estado mental que tenemos de negativo a cambiarlo a positivo. Y que esto requiere un compromiso de cada uno de nosotros para hacerlo de manera consistente. Es importante esas notas. Es importante que reconozcamos nuestras emociones. Es importante que podamos reconocer esas áreas de oportunidad para poder trabajar en la próxima situación o el próximo día de una manera mejor, con una actitud mejor, con una actitud positiva. Esto va a permitir que nuestra autoestima se pueda ver fortalecida, tengamos una mentalidad sólida cuando vengan las situaciones, las podamos canalizar de una manera más efectiva y comenzar a construir nuevos logros, porque estamos destinados a eso. Espero que este contenido haya sido de mucha ayuda para ti. Si entiendes que alguien necesita de este contenido, por favor compártelo. Necesitamos compartir más cosas positivas. Necesitamos compartir contenido de valor que promueva ese crecimiento, que promueva esa mentalidad positiva, que con una mentalidad positiva podemos desarrollar absolutamente las cosas que verdaderamente queremos en la vida y así marcamos una diferencia en nuestra sociedad. Si no me has seguido en las redes sociales, publico contenido de valor durante la semana. Voy a colocar debajo de la descripción de este podcast todas mis redes sociales. También te voy a colocar en la descripción una hojita con algunas palabras positivas que puedes utilizar de referencia para que puedas construir esas notitas tuyas positivas. Te ha hablado José Rivera, tu coach de empresarial y de vida, y nos vemos en un próximo episodio.